Estamos transmitiendo para la Feria del Libro Solidaria. A ver quién se suma, quiénes me escuchan. Veo que alguien se sumó. Yami, hola Yami. Ay, mis pelos. Qué desastre. Hola, ¿cómo están? Mientras se van uniendo, les recordamos que todas las actividades que hacemos en la feria son para recaudar fondos para las ollas populares de Moreno. Así que quienes quieran colaborar, el link está en nuestro perfil de Instagram y en nuestro perfil de Facebook. Ahí pueden colaborar con 100 pesos, que parecen muy poquito, pero son un montón cuando se suman todas las manos. Hola, ahí Lucía, Noelia, Martín, ¿cómo están en esta tarde? Con una luz pedorra tengo, horrible, porque se me rompió un velador, así que tengo uno ahí, es súper fantasmagórico esto, pero bueno, pido perdón. Hoy vamos a charlar con Sandra Ferreira, que nos va a hablar sobre el teatro argentino. Eh, Mira, así que vamos a... Uy, cuánta gente, Vero, Fede, bueno, nicknames que no conozco, MDLS 3085, parece el nombre de una nave espacial. P. Santillán, ¿me escuchan bien? Como los teatros, dice, no, de tal cual, así estamos ambientados hoy. eh, bueno, vamos a esperar que se sume Sandra, porque no la veo. Sandra, si estás por acá, me haces un guiño, guiño. Hola, Fede. Fede, compañero del profesorado. Eh, bueno, acá me dicen que sí, que se ve. Chicos, se me acaba la letra, ¿eh? Yo no me estudié ningún texto para recitarles. Fito Santa Cruz, ¿qué tal? Fiel seguidor. Acá está Sandra, muy bien. A ver, la voy a buscar entonces, así ya podemos arrancar. Acá, listo. Invitar. Vamos a esperar que se sume Sandra. Te escucho bien, te veo como Max Headroom. Bueno, debe estar trabado. Hola Sandra, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Bien, ¿Cómo acá están? estamos. Qué alegría verlos, qué alegría estar acá. Sí, un gustazo tenerte, que también sos fiel seguidora de la feria y nos acompañás desde los primeros momentos. Sí, 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 me siento muy orgullosa de todos ustedes. Ay, bueno, muchas gracias. Así que bueno, Sandra, les decía a los compañeros que se estaban sumando que íbamos a hablar sobre teatro argentino. Y en principio te voy a presentar así un poco formalmente, Dale. así Hola a te todos los que conozco. me están diciendo hola. Sí, mira, hola Sandra, te dicen Noé, Dani, Astrid, bueno, un montón de gente que nos estamos viendo todos por acá. ¿Cuándo será el momento de Sí, vernos, no? Vernos de verdad. Bueno, Sandra Ferreira es doctora en Historia y Teoría de las Artes, magíster en Estudios de Teatro y Cine Latinoamericano y Argentino por la Universidad de Buenos Aires y profesora de Castellano, Literatura y Latín. Es investigadora docente en el Instituto del Desarrollo Humano de la Universidad Nacional de General Sarmiento y directora de la licenciatura en Cultura y Lenguajes Artísticos en esa misma casa de estudios. Desde 2015 coordina el programa Espectares, de investigación teatral y gestión de públicos, que tiene como principal objetivo articular actividades de investigación, formación y gestión cultural en el área de las artes escénicas. En 2019 publicó el libro Estética de lo inefable, hacia una genealogía materialista del teatro argentino. ¿Está todo correcto, Sandra? todo correcto, todo correcto. Un Gracias, montón gracias por esa presentación. Muchas gracias. Eh, bueno, no sé, ¿cómo quieren que Mira, empecemos? siempre arrancamos con la clásica es cómo estás atravesando la cuarentena y a eso le Es voy una a buena sumar, pregunta. más allá de lo personal, te quería preguntar por el programa Espectares, en este contexto también cómo está continuando, cómo se está desarrollando. Bueno.
Bueno, estoy atravesando, digamos, esta situación como la están atravesando los docentes universitarios, digamos. Yo me pongo en asumo ese colectivo, digamos, ¿no? Soy investigadora docente de una universidad nacional. Eh, la situación del aislamiento social nos tomó por sorpresa en un momento en el que ya había empezado el primer semestre del año. Entonces, bueno, para mí transitarlo significó básicamente acomodar mi actividad docente a esta nueva situación, empezar a pensar nuevas estrategias de trabajo, eh, comunicarme de otra manera con mis estudiantes, bueno, nada, ese tipo de cosas, ¿no? Por suerte, logramos salir airosos, o sea, tuvimos un primer semestre que puedo decir que tuvo unos resultados buenísimos. Estos encuentros, los encuentros sincrónicos como este que estamos teniendo nosotros ahora por plataformas como Zoom o así como lo estamos haciendo ahora en Instagram, bueno, tuvieron, digamos, realmente el valor de ser un espacio de encuentro, logramos eso, logramos convertirlos en espacios de encuentro. Así que, digamos, no, eso hizo que no la pasara tan mal, digamos. Me sentí bastante bien porque, bueno, pude hacer ese trabajo de intercambio con estudiantes que para mí era fundamental. Entonces, bueno, por ese lado, digamos, pues sí, me cuesta mucho renunciar a la vida social, me dedico a las artes escénicas, se pueden imaginar lo que estoy extrañando, el no poder ir a ver teatro. Yo tenía una frecuencia de salida teatral casi semanal, y eso obviamente no lo estoy pudiendo hacer y lo extraño muchísimo, lo extraño realmente muchísimo, y la verdad es que las ofertas a través de los streaming, digamos, no me satisfacen, o sea, las aprovecho y me sirven desde distintos lugares, pero no me sirven en relación a la experiencia como espectadora. La verdad que como espectadora extraño ir al teatro, extraño estar ahí, digamos. Entonces, digamos, esa sería la gran pérdida que me ha traído el aislamiento social, ¿no? El no poder ir al teatro. Pero no, a nivel profesional, la verdad es que logré hacer algo interesante y me sentí muy acompañada, sobre todo por los estudiantes. Y el programa Espectares, que, o sea, por lo que entiendo, ustedes Ah, sí, me habías juntan, hacen preguntado. una obra. Mira, Sí, eso. logramos ahora hacer algo que, digamos, de lo que estamos con lo que estamos muy contentas, quienes lo organizamos, que es un seminario que vamos a dar en formato virtual para trabajadores de las artes escénicas de la región noroeste de acá del conurbano. Es decir, estamos haciendo básicamente un aguante que tiene que ver con mantener espacios de encuentro y de intercambio entre, digamos, el mundo académico que vendríamos a ser, digamos, la universidad, y ese otro mundo que son los artistas y con quienes nos interesa particularmente estar vinculados. Entonces, bueno, estamos tratando de mantener ese vínculo, porque no podemos hacer programación. Ustedes saben que una de las cosas que tiene el programa Espectares es ese proyecto Marejadas, que es hermosísimo, y que nos trae muchas satisfacciones y que tiene que ver con programar teatro en los espacios de la universidad, que tiene unos espacios muy hermosos. La Secretaría de Cultura y Medios tiene un multiespacio cultural, tiene un centro cultural con una sala teatral. Bueno, nosotros trabajamos mucho en esos espacios, programando y gestionando públicos, nuevos públicos. Nos interesan mucho los jóvenes y los hay adolescentes como públicos, entonces trabajamos mucho para eso. Pero bueno, todo eso está en este momento detenido. Estamos preparando un proyecto para conseguir financiamiento, porque una de las cosas que también tiene el programa es que trata de llevar eh, propuestas teatrales gratuitas o con un muy bajo costo. Entonces, bueno, estamos también aprovechando este tiempo para, por ejemplo, buscar financiamiento, ¿no? Que es algo que también lleva bastante trabajo.
ese es uno de los problemas problemas entre comillas del teatro, digo. No hay más espectadores de teatro, no hay más cantidad, ¿no? De las que hay en este momento, porque los costos de las entradas son muy altos. Es que no son tan altos, ese es el tema. Hay varias cuestiones que entran en juego ahí, digamos, hay varios factores que, digamos, se vinculan con esta cuestión de por qué los espectadores van o no van al teatro. Eh, a mí me parece que una de las cuestiones que opera bastante en los espectadores, las espectadoras de teatro, por ejemplo, bueno, hablo de la región del conurbano, ¿no? Eh, es que a veces se dice, bueno, los teatros están muy lejos o la entrada es muy cara, pero también operan otras cuestiones que tienen que ver con cómo conciben lo teatral. A veces lo piensan como muy alejado respecto de su gusto, por llamarlo de alguna manera, ¿no? De lo que les puede interesar, o piensan que se necesita algún tipo de saber para acceder a lo teatral, para poder entender la escena, ¿no? Entonces me parece que hay que trabajar también sobre los supuestos que a veces, por ejemplo, los adolescentes tienen sobre el teatro, que les opera a veces como, digamos, como una especie como de, eh, sí, de obturación en relación a ir a buscar la experiencia, y después cuando van a la experiencia no la quieren abandonar. O sea, esa es la parte interesante. Y la realidad es que, por ejemplo, en el conurbano bonaerense hay cualquier cantidad de oferta teatral a la gorra. Entonces el tema por ejemplo, el tema económico no es necesariamente el tema. Bueno, si lo que te interesa es el teatro comercial, en ese caso sí, porque tenés que pagar 5.000 pesos una entrada de teatro. Pero también es cierto que vas a ver un tipo de teatro que no tiene nada que ver con lo que efectivamente es el teatro argentino. Claro. Esa es otra cuestión que me parece que es interesante, a la que es interesante prestarle atención. El teatro argentino está fundamentalmente representado por los grupos independientes, ¿no? Por el teatro independiente, no por ese teatro comercial. Ese teatro comercial eh, muchas veces absorbe al teatro independiente, pero tiene una lógica y sobre todo una concepción del espectador completamente diferente. Y nada, está hecho para un público que puede pagar 5.000 pesos una entrada, ¿no? En cambio, bueno, el teatro independiente tiene otra cosa para ofrecerle a las espectadoras, espectadores. Entonces me Entonces, parece que, bueno, no, yo creo que hay que como trabajar, si se quiere formar espectadores, si se quiere trabajar en esa línea, me parece que lo interesante es trabajar sobre los supuestos que hay respecto del teatro, ¿no? y A digo, veces esos bueno, supuestos. qué buena punta para los docentes de nivel secundario, ¿no? Pensándolo en el trabajo, esto, ¿no? De formar espectadores, nosotres como docentes también tenemos que ser más espectadores y también tenemos que romper estas barreras y para poder, Exactamente, porque exactamente. bueno, el precio, la lejanía, nosotros estamos en el conurbano y a veces eso es una traba, pero no es insalvable, porque si, como No es decís vos, insalvable. El conurbano no es insalvable. En el conurbano no es insalvable. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Yo les propongo a los estudiantes de artes escénicas en la Universidad de General Sarmiento, que queda en Polvorines, ujú, ir al teatro cada 15 días. Les estudiantes de artes escénicas saben que cuando van a esa materia, este año no pudimos hacerlo, lloramos por eso, estamos llorando por eso, pero sabemos que cada 15 días tenemos que ir al teatro. Hay una frecuentación que está implicada en el programa de la materia. Los estudiantes van. No es que hay uno que me dice yo no puedo ir, ¿no? Porque me queda lejos. Y el tema de las entradas, bueno, el tema de las entradas tenemos mil estrategias para superarlas. A veces las entradas son entradas que no son tan caras, que no son caras para mí, pueden ser caras para un estudiante. Bueno, gestionamos mitad de precio, 2 por 1, los grupos son súper abiertos. Nos dejan una cantidad gratis, que las repartimos, o sea,
vamos buscando diferentes, el Teatro Cervantes tiene una oferta teatral, tenía, no sé, ahora está, digamos, bueno, llegó la pandemia, pero una oferta teatral para grupos escolares, excelente. Sí, No, sí, y tiene un grupo ahí trabajando en educación y en gestión de públicos, que es excelente y que es muy aprovechable. Yo lo aproveché muchísimo con los estudiantes de la licenciatura en cultura de la UNS. Entonces me parece que el tema de la lejanía, por lo menos a mí, ya hace rato dejó de preocuparme, porque esto que les digo, yo invito, además trabajo sobre esa idea, ¿no? La estrategia de formación de públicos más interesante que tenemos, les docentes, es la invitación. Si nosotros invitamos, yo creo que eso lo sabe cualquiera, si nosotros invitamos a nuestros estudiantes van a donde nosotros los invitamos. Entonces, sí. hay que explorar y practicar esa estrategia que es la estrategia de la invitación. Porque al teatro se llega siempre por invitación. La primera vez que yo fui al teatro fui porque alguien me invitó. Mis estudiantes van al teatro porque yo los invito. Claro. Así que tendremos que invitar más. Tienen que Sandra, invitar a sus estudiantes, tienen que invitar. sí. Estén atentos siempre, ahora, bueno, obviamente no, pero siempre en la página de Marejadas, siempre hay, digamos, como invitaciones justamente a eventos a los que pueden sumarse. Pero Entonces, además es parte de los contenidos, o sea, sí, la relación con otros lenguajes artísticos es parte del contenido. Y hablando con las chicas de la feria, ¿no? Organizando esta entrevista, una entrevista que vamos a tener más adelante con un director de cine, decíamos esto, ¿no? La gran falencia que notamos en nuestra formación con respecto a poder detectar y trabajar con elementos de otros lenguajes artísticos, como por ejemplo el teatro y el cine, ¿no? Muchas veces claro, proponemos una peli para ver en el aula para hacer esta relación y solo nos quedamos en el argumento. O qué sé yo, no sé, damos Bernarda Alba, bueno, nos juntamos a ver Bernarda Alba en un teatro del barrio y nos quedamos solo bueno, con el argumento. estén atentos porque en la Universidad de General Sarmiento hay mucho interés y estamos trabajando para ofertar, para tener la posibilidad de una oferta que para docentes, una oferta, digamos, de formación de posgrado, podríamos decir, eh, de postítulo, o de, como le queramos decir, en relación a esto, a los lenguajes artísticos y la formación docente. Así que bueno, estén atentos. Muchas gracias. Pero, digamos, lo que vos estás diciendo es clave. Yo vi la entrevista que le hicieron la semana pasada o la anterior, creo que fue a Diego Velázquez, al actor. Eh, Ujú. bueno, eh, me di cuenta que era una búsqueda de ustedes de esa relación entre cine y literatura, que con Diego se podría hacer también entre cine y teatro, Ujú. eh, digamos que está súper interesante y que hay que irlas buscando. Es decir, por ejemplo, que los estudiantes entrevisten a un actor como Diego, ¿no? Que hable de, bueno, de cómo construye o cómo se relaciona con esa cuestión de tener que representar a un personaje literario con el peso que tiene, por ejemplo, no sé, un personaje de Roberto Art. Es recontra interesante eso que uno puede hacer, ¿no? Claro. Eh, bueno, nada, eso. Bueno, ahí estamos. Bueno, había pensado algo más o menos dijiste, pero si querés profundizar un poco más, en la mirada que tenés sobre el modo virtual en el que algunos espectáculos están circulando, esto que decías del streaming, es una realidad, están circulando de esta manera. ¿El público de teatro accede a esos streaming? ¿Va a generar un tipo de público nuevo? ¿Va a permanecer? ¿Qué hipótesis lanzas al viento ahí? Bueno, voy a lanzar una hipótesis al viento, me gusta esa idea, esa imagen. A ver, yo creo que hay que hacer una distinción en este momento que es importante, que es la distinción entre espectador, espectadora y seguidor, seguidora.
A mí me parece que en la reflexión respecto de lo que pasa con el teatro por streaming, hay que prestar atención al papel que juegan esos nuevos actores en relación al teatro, que son las plataformas. O sea, las plataformas proponen convertir a las producciones escénicas en contenidos digitales. Entonces me parece que, o por lo menos a mí me interesa la reflexión respecto de qué pasa con esas producciones escénicas y con los modos de producción, es decir, con las particularidades que tiene el teatro argentino, el modo de producir sentido que tiene la escena argentina, en relación con eso, digamos, con esa disposición global que son las plataformas, ¿no? Es decir, las plataformas están, ya el cine las tensionó, las resistió, las sigue como ahí peleando, y el teatro es complicado, porque el teatro es cuerpo, entonces aparece ahí una cosa que complejiza, ¿no? O sea, ¿qué es eso del teatro, digamos, por streaming? Bueno, yo no entraría en la discusión, me parece absolutamente banal, la discusión sobre si es teatro o no. Pero Claro, es sí otra me cosa. propondría, claro, sí me propondría profundizar respecto de, bueno, de cómo se van a dar esas relaciones, es decir, los modos de producción del teatro se van a someter a los modos de producción de las plataformas van a acceder a generar formas nuevas para esas particularidades que tiene el teatro, porque el teatro tiene un modo de relación con el espectador que no es, digamos, el mismo que puede generarse con un seguidor. O sea, Totalmente. transformar la producción escénica en contenido y transformar al espectador en un seguidor, Sí, ¿no? no, Las plataformas. Entonces, bueno, no sé, yo soy cauta. Y como espectadora, lo que te decía antes, yo todavía no he logrado engancharme. No sé ahora que están empezando a producirse, ya no son registros viejos que están circulando, ¿no? Que eran registros de obras que circulaban, sino que ahora ya se sí. está empezando a producir material nuevo para los streaming. Bueno, no sé qué me pasará con eso, pero por ahora me cuesta, o sea, me cuesta esa experiencia, la experiencia de ver teatro por la pantalla de la computadora o la tele o el celular. No, Sí. no estoy Y logrando por engancharme. Y por otro lado está la realidad de la cantidad de actores, actrices, escenógrafos, Ni iluminadores hablar, y demás que ni está sin hablar. trabajo y está tratando de gestionar Totalmente. algo que se acomode Bueno, ahí, pero ¿no? ahí entra otro actor que es el Estado. Claro, Ahí me parece que lo que también está, digamos, en cuestión y que hay que también discutir y que se está discutiendo, es decir, los grupos, los artistas, los técnicos, técnicas, o sea, se han reunido y han armado organizaciones que están en este momento, digamos, tratando de dialogar con las diferentes formas del Estado, digamos, con los estados municipales, con los provinciales y con los nacionales, con el nacional, respecto de las políticas a llevar adelante. Por eso, porque tampoco puede ser que todo se reduzca, que la rentabilidad del sector se reduzca a someterse a la lógica de las plataformas. Vuelvo a lo mismo que les decía antes. No puede ser que la claro. rentabilidad del sector dependa de eso, porque eso significa que no hay políticas culturales que estén sosteniendo. Porque, y esto lo digo con la certeza, con el corazón, el teatro independiente argentino es, es digamos, es un valor para nosotros, es algo que tenemos que preservar, un valor cultural, quiero decir, ¿no? O Sí, sea, es sí. algo que tiene que ser preservado. Hay una producción de sentido singular que nos pertenece, que tiene que ver con nuestra identidad, que tiene que ver bueno, con nuestra cultura y que tiene que ser preservado. Entonces el Estado en ese sentido se tiene que hacer cargo. Y me refiero, por ejemplo, a los estados municipales que se están haciendo los sotas en relación con eso.
¿no? La ciudad de Buenos Aires, una de las particularidades que tiene es que turísticamente es atractiva por la oferta teatral que tiene. Y el Estado municipal, digamos, la jefatura de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, no se está haciendo cargo de eso. El Ministerio de Cultura de la ciudad de Buenos Aires no se está haciendo cargo de eso. De eso, entre ¿No? otras cosas, que no se está Entre otras haciendo cosas. cargo. Entre Pero otras esta, cosas, pero quiero decir, por ejemplo, para decirles algo, decirles la ciudad más sí, activa sí, sí, teatralmente, ¿no? Digo Ciudad de Buenos Aires porque también, no sé, está pasando lo mismo en San Miguel. San Miguel tiene un montón de salas teatrales. San Miguel es una localidad muy activa teatralmente. Y lo mismo está pasando en relación al teatro en esa localidad, ¿no? En San Miguel, por ejemplo. claro, El claro. Sí. municipio no activa nada en relación a eso. Esta crisis puso sobre la mesa, o sea, visibilizó un montón de cuestiones que venimos arrastrando, pero en todos los frentes. Una es desde de los trabajadores de la cultura y del patrimonio cultural que hay que Exacto, esa era cuidar. la palabra que no me salía, patrimonio. Es patrimonio cultural el teatro, es decir, es patrimonio cultural, digamos, y hay que tratarlo como tal, es decir, eh, responde a lo que dice la UNESCO respecto del patrimonio cultural, ¿no? Y sin embargo no es tratado como tal. Entonces me parece que también ahí es interesante. Hoy en día la pandemia puso, se dice todo el tiempo que la pandemia puso en, digamos, hizo evidente la precariedad del trabajo artístico, ¿no? Tal cual, Bueno, tal cual. es Eso está cierto. diciendo Dani Carluso, justamente puso ese mismo, vos lo ibas diciendo y era lo mismo que ella había. Claro, exactamente. Sí, sí, sí. Exactamente, exactamente. La precariedad del trabajador, del artista en tanto trabajador, ¿no? O Tal cual. sea, también eso, cuesta mucho entender que los artistas son trabajadores, trabajadoras, ¿no? Cuesta mucho Lo mismo entender eso. pasa con los escritores que también están súper Ni movilizados hablar. últimamente con esto, ¿no? Y poniendo en evidencia esto, el escritor es un trabajador, y también necesita de leyes y de un montón de cuestiones que cuiden el patrimonio cultural. Totalmente, totalmente. O sea que, bueno, nada, a mí me parece que en este contexto yo estaría atenta a, bueno, a esta cuestión de la relación con las plataformas, ¿no? O sea, eso me parece que sería algo a lo que le prestaría atención. Y, bueno, a las respuestas desde el Estado, ¿no? A eso que llamamos políticas, ¿no? Políticas culturales. Bueno, ¿qué políticas culturales para los sectores, para todos estos sectores que están hoy reclamando hay o habrá? Tal cual. Bueno, ahora entrando más de lleno en tu trabajo en relación al teatro argentino y al libro que publicaste el año pasado, yo te pregunto, ¿qué significa eso de ir hacia una genealogía materialista del teatro argentino? Que ese es el subtítulo, ¿verdad? Del libro. Sí, 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 el título es Estética de lo inefable. Sí, eh, bueno, esa genealogía materialista apareció fundamentalmente en el desarrollo de un posgrado. Yo empecé haciendo una maestría y después hice un doctorado. Muchos de ustedes fueron estudiantes durante ese proceso, así que me han acompañado en ese proceso Emoción, cuando era docente del Rojas, del queridísimo Rojas. Y bueno, nada, digamos, yo empecé haciendo esa reflexión, en esa formación, en diálogo con mis maestros, ¿no? En especial con uno, que es Osvaldo Pelletieri, que fue, digamos, quien desarrolló ese proyecto fundamental, que es la historia del teatro argentino, que tiene la forma de estos tomos gordos, y que son, digamos, bueno, la consulta inicial de cualquier persona que quiera hacer investigación en teatro argentino hoy, ¿no? Entonces yo empecé ese diálogo y en ese diálogo me encontré con, bueno, nada, una periodización muy sólida, una metodología de investigación muy clara, con unos objetivos muy concretos, por ejemplo, identificar
una primera modernización del teatro argentino que aparece con el Teatro del Pueblo y la figura de Leonidas Barletta, y con la figura de Roberto Art, que es el dramaturgo del Teatro del Pueblo, ¿no? El dramaturgo estrella del Teatro del Pueblo, y una segunda modernización que empieza en 1949 con el estreno de El Puente, de Carlos Gorostiza por el grupo de teatro La Máscara, ¿no? Bueno, yo me interesé particularmente en esa segunda modernización, me llamó la atención eso. Empieza en el 49, se consolida a mediados de los 60, con autores como Ricardo Alac, como Roberto Tito Cosa, autores que seguramente les suenan, Sí. obras como Nuestro fin de semana, Soledad para cuatro, Estela de madrugada, y que se consolida también con la aparición de una dramaturga fundamental, que es Griselda Gambaro, ¿no? Que estrena su primera obra en 1965 en el Titela, ¿no? El Desatino, ¿no? La obra se llama El Desatino. Entonces, bueno, yo estaba observando esas cuestiones, ¿no? Estaba siguiendo muy prolijamente, como estudiante de posgrado, estaba siguiendo un poco esa línea, estaba mirando un poco eso, y estaba tratando de ver cómo en esa época aparecía la dramaturgia de un dramaturgo alemán que a mí me gustaba mucho, que era Bertolt Brecht, y me encuentro con un autor que aparece en 1970, que es Ricardo Monti. Es decir, me encuentro con una dramaturgia. Y me doy cuenta de que ese dramaturgo está, digamos, un poco incómodo dentro de ese sistema que Pelletieri había armado. O sea, puedo leer, por alguna razón inefable, para citar mi propio título, me doy cuenta de que ese autor está como incómodo en esa clasificación. Y entonces empiezo a seguir esa línea, ¿no? A ver, ¿por qué ese autor está incómodo en esa clasificación? Y entonces, digamos, me doy cuenta que lo que Pelletieri había planteado para el momento en el que Monti aparece en el teatro argentino, que es 1970, bueno, Pelletieri habla de un intercambio de procedimientos entre el realismo y la vanguardia, y entonces ahí coloca a muchos autores emergentes, entre ellos a Monti, y una politización, estamos hablando de 1970, ¿no? Pavada de año, y una politización del teatro. Bueno, Monti queda ahí metido entre otros, pero yo me doy cuenta de que es algo que genera ¿no? Cierto ruido. Entonces Como que estaba medio forzado meterse exacto, en esa cajita. exacto, lo veo forzado, ¿no? O sea, cada vez que yo preguntaba algo a mis maestros sobre Monti, bueno, aparecía la cuestión de lo atípico, pero no había una profundización respecto de qué pasaba con ese dramaturgo. Entonces decido empezar a profundizar. Y cuando decido empezar a profundizar en ese dramaturgo, en esa producción dramatúrgica tan particular, me doy cuenta de que Monti no ingresa a ese sistema porque justamente desde su producción estética lo está resistiendo. ¿Qué quiero decir con esto? El realismo y la neovanguardia, para ponerlos en nombres concretos, un Roberto Tito Cosa y una Griselda Gambaro, tienen un sustrato común que Monti rechaza. ¿Cuál es ese sustrato común? Un sustrato idealista, un sustrato que tiene que ver con pensar sus sistemas de procedimientos con unos principios que son los principios de, bueno, plantear el mundo, digamos, dar cuenta del mundo como una totalidad, sostenerse mucho en la organización causal, que todo tenga que tener una explicación causal, los acontecimientos, las acciones y su relación con la causalidad, y sobre todo una identificación entre aquello que está siendo representado, es decir, el objeto que está siendo representado en la escena, y la conciencia del espectador, ¿no? Monti resiste especialmente eso, esa confianza que estos autores tienen en que es posible, digamos, entre una conciencia, la conciencia del artista y la conciencia del espectador, comunicar una idea, ¿no?
Y entonces, lo que pasa con Monty es que Monty deja fuera la idea, o por lo menos la suspende, en función de la imagen. Su punto de partida es la imagen. ¿Qué es la imagen? Es todo el contenido de experiencia que no puede ser asimilado conscientemente y que por lo tanto queda adherido a textos, a cuerpos, a objetos, y el teatro de alguna manera en la escena puede empezar a friccionar todo eso, de modo que ese contenido de experiencia pueda ser expresado en imagen, nunca en idea. Si lo llevamos a la idea, estamos en el nivel de la conciencia. Claro. Y Y el las rechazo. imágenes trabajan con la experiencia, no con la conciencia, con la experiencia. Con lo que Benjamin llama, Walter Benjamin, que sería como mi marco teórico para poder explicar esto, la verdadera experiencia. Entonces, empiezo a ver que este artista lo que tiene, básicamente, y lo que trae al teatro argentino, es un nuevo modo de concebir la escena. Frente a una concepción idealista, que es predominante en el teatro argentino, él propone, y lo propone desde sus lecturas del teatro expresionista, del teatro de Bertolt Brecht, él propone una concepción materialista de la escena. Entonces, en esa concepción materialista, los principios ya no son los principios de totalidad, de causalidad, de identificación. Los principios son la fragmentariedad, la discontinuidad, la negatividad, ¿entiende? Es decir, Sí. el mundo ya no es una totalidad. O sea, es una organización de fragmentos un poco azarosa. ¿Y cómo fue la Sí. recepción de este teatro en ese momento? Y tuvo éxito, o sea, Monty, a ver, Monty es el autor, dramaturgo, que trabaja con un director, Jaime Kogan, un director también tremendamente talentoso, en el Teatro Pairó, y ellos hacen una obra juntos en el 72. Monty estrena Una noche con el señor Magnus e hijos en 1970, y en 1972 estrena esta obra. Miren lo que es el título, esto lo tengo en la bolsita porque es su primera edición. Miren lo que es el título. Es que está al revés. A ver. Ah, claro. Historia tendenciosa de la clase media argentina, de los extraños sucesos en que se vieron envueltos algunos hombres públicos, su completa dilucidación y otras escandalosas revelaciones. Pedazo de ¿No? O título. sea, y con este director, Monty estrena esta obra en el 72 y después estrena en el 77 Visita y en el 80 Maratón. Y son obras exitosísimas. La gente se engancha muchísimo con este teatro, ¿no? También tiene que ver con el director, ojo, no solo con el dramaturgo. Si ustedes leen estos textos, no son textos fáciles de leer. O sea, es loco lo que pasa. Y acá viene una recomendación y viene la cuestión del streaming que nos vuelve a atravesar. En este momento, el Teatro Pairó está poniendo, digamos, a disposición de la gente, creo que se puede entrar directamente por el teatro o por alternativa, pero está, registros audiovisuales de maratón y de visita. Así que Ah, bueno. búsquenlo si les interesa esto. Está el registro audiovisual en este momento, dando vueltas por ahí, de dos obras de Monty dirigidas por Kogan, que son Visita y Maratón. Si se Buenísimo. acercan a si se acercan a ese, digamos, a esos registros, van a ver, primero, bueno, que el registro es viejo, que va a ser, digamos, es un registro que va a costar, hay que acomodar la mirada, pero también van a ver que es un teatro bastante particular y resulta muy interesante ver esa relación que establecen con el público. Les estoy diciendo que estamos hablando de obras que se estrenan en el 77 y en el 80, dictadura Claro, militar. por eso es que yo preguntaba por la recepción en ese momento, porque un espectador hoy que está acostumbrado a otras plataformas, a otros lenguajes, al bombardeo constante, digamos,
es como que está más abierto a otras propuestas o demás, pero en esa época, donde por lo que vos decís, hay una concepción muy idealista o muy concreta, digamos, o vamos contra esto o a favor de esto, pero vamos, hay una realidad que parece que podemos contar o ir en contra de eso, digo. Pero esta propuesta es fuerte en esa época, por eso preguntaba cómo... ¿Tiene relación con Bueno, el teatro del absurdo? mira, la relación que tiene con el teatro del absurdo es justamente que el teatro del absurdo, por lo menos en Argentina, está atravesado por el idealismo, no tanto por el materialismo. Uy, mi gata casi me tira todo. Eh, ¿Qué quiero decir con esto? Gambaro va a ir, y eso ustedes si han leído Gambaro lo saben, va a ir cada vez más acercándose al realismo. Es decir, ella va a ir escribiendo cada vez más, no sé, una cosa es el desatino y otra cosa es la obra esta que trabaja con Rosas, con la época de Rosas, me fue el nombre, que la leíamos en el Rojas, no sé, quizás con alguien, sí, Visita y Maratón, hay alguien que me pregunta por los títulos de la obra. Maratón se escribe con una H intermedia. Maratón es Marathon, sin acento. Bueno, eso. Le voy a Le dar un dicen papelito a acá, mi gato. la Toma. sangre. Exacto, la mala sangre. Gracias, Y Paula. Hola, Paula. Gracias. La mala sangre. Si ustedes leen el desatino y leen la mala sangre, se van a dar cuenta de que, bueno, que a nivel procedimental, Gambaro va a ir yendo hacia, cada vez más hacia un acercamiento con el realismo. En el caso de Monti, eso no se da, digamos, no se da un acercamiento al realismo. Al contrario, es decir, él va a trabajar siempre con esto que les decía antes, con la idea de poder dar cuenta de la experiencia que no puede ser procesada conscientemente. Pero eso no que no es significa que no trabaje con la tangible. historia, claro, eso no significa que no trabaje con la historia argentina está muy presente en las obras de él, muy presente. No, no significa que no trabaje con, digamos, con contenidos que tienen que ver con la literatura, con lo religioso, está muy presente todo el discurso bíblico en su teatro, significa que las imágenes van a predominar por sobre las ideas. Eso significa, básicamente. Digamos, es muy difícil decírselos sin que lo vean en la lectura de las obras, pero bueno, yo aspiro a que se pongan a leer, digamos, las obras de Monti, porque soy como la difusora de Monti, porque me No, encanta. Pero bueno, básicamente se trata de eso. y si Esperen que estás voy a sacar a mi gata, vergüenza, porque se volvió loca. Esperen un cacho. la mía está esperando en la ventana, les cuento, no le voy a abrir, pero me está mirando de la ventana también porque quiere entrar. Las gatas locas. Listo, Y listo, porque como me ve en otra, me ve como atenta a otra cosa, tiene quiere, que quiere salir. participar, quiere participar. Bueno, entonces les decía, lo que me parece importante resaltar en relación a Monti es que lo que a él le interesa fundamentalmente es la representación de la experiencia, de eso que Benjamin llama la verdadera experiencia. Por eso son las imágenes y no las ideas, lo que está funcionando ahí. Buenísimo. Me habías preguntado algo y justo me No, fui no, con que mi digo gato. que ya que tenemos el registro, mucho mejor, porque el teatro, uno lee teatro y nunca es lo mismo, por eso también esto que vos No, decías, bueno, el obviamente, director hizo, claro que el director hizo su igual, laburo, porque el teatro es cuando está ahí presente, digamos, cuando se totalmente. pone. Sí, y lo que a mí me parece interesante de esto que, digamos, que descubrí un poco leyendo a Monti, es que después me di cuenta de que toda esa heterogeneidad que está constituyendo el teatro argentino desde los años 80 en adelante, es decir, en lo que Jorge Dubati llama la postdictadura, toda esa heterogeneidad tiene por debajo la tensión entre estos dos modos de concebir la escena. Es decir, toda esa heterogeneidad se construye en el diálogo entre estas dos concepciones. Y esto se los digo porque, bueno, todos esos dramaturgos, y que son dramaturgos y directores al mismo tiempo, ahora cada vez más esas figuras, digamos, se articulan en los artistas,
Bueno, todos esos artistas que nosotros admiramos y que vemos hasta hoy, hablo de Ricardo Bartís, de Rafael Spregelburg, de Javier Dolte, ¿no? Para mencionar algunos que fueron muy famosos en los 90, eh, y bueno, otros que están hoy en día, digamos, no sé, a mí me gusta mucho Mariana Masover, por ejemplo, son todos dramaturgos que se formaron con Monti, o con el discípulo más conocido de Monti, que es Mauricio Cartum. Ahí ya Entonces, voy ubicándome. ¿entienden? Entonces Claro. también se da esa situación, o sea, son quienes formaron a los que hacen teatro hoy, digamos, de una manera u otra, de una manera directa o indirecta. Monti está ahí porque Mauricio Cartum toma el método de Monti y lo adapta. Pero, por ejemplo, nosotros podemos ver en la producción de Mauricio Cartum esa tensión. No sé, si ustedes vieron Terrenal, por ejemplo, que es una obra de Mauricio muy, muy exitosa. Si ustedes vieron Terrenal, habrán visto que él trabaja con imágenes construidas a partir del discurso bíblico, ¿no? Los hermanos enemigos, Caín y Abel, a partir de los discursos políticos, de discursos históricos, literarios, folclóricos, es decir, es una gran constelación de imágenes terrenal, pero tiene un monólogo final en la voz de uno de los personajes, que es el personaje de Tatita, que hegemoniza todas esas imágenes y las, como si las prendiera todas en una idea. Entonces, eso me parece interesante de observar en el teatro argentino, cómo funcionan imágenes e ideas, y cómo las poéticas se van armando en esas tensiones también. O sea, cómo se van armando en la tensión entre trabajar con ideas, perdón, trabajar con imágenes, pero dejarlas a las imágenes sueltas o tensionarlas con ideas, o al contrario, trabajar con ideas y que las imágenes no aparezcan, eso también pasa. Claro. ¿Mm? Bueno, nada, y me parece que habla mucho de lo que, del teatro que vemos, el pensar esto, ¿no? O sea, a mí me gusta mucho pensar en términos de concepciones, ¿no? O sea, cómo conciben. Yo voy a ver teatro, me siento, soy una espectadora, y pienso, bueno, ¿cómo se está concibiendo la escena en esta obra? ¿No? Y en ese sentido, qué pacto me propone como espectadora? ¿No? O sea, ¿en qué lugar me pone como espectadora? A mí me gustan las obras que me ponen en el lugar de un intercambio de imágenes, que me permite, que, digamos, que me ven a mí como un dispositivo intelectual que va a intercambiar imágenes con esa escena. Me Bueno, por gusta eso más te esa. enganchaste tanto con Monty, Exacto, claramente, exactamente, claramente. exactamente. Y entendí que eso es algo que no tampoco es exclusivo de Monty, o sea, qué sé yo, no sé, ahora con los estudiantes de artes escénicas muchas veces tratamos de pensar esto hacia atrás. Yo lo pensé hacia adelante en el libro, yo pensé de Monty para adelante. Con los estudiantes tratamos de pensar de Monty para atrás también. Bueno, ¿qué pasa? Monty descubrió, digamos, los principios, estos Claro. principios. ¿Qué pasa con un autor como Discépolo, por ejemplo? ¿No? ¿Cómo operan ahí las imágenes y las ideas? Es decir, es un sistema de abordaje del teatro, básicamente, ¿no? Y para pensar a los artistas también, ¿no? Para pensar sus producciones. Eh, a mí la idea de tensión, de mirar las tensiones que se van dando, me parece recontra interesante. Entonces, bueno, trato de ir por ahí. Eh, Bueno, pero pero es bueno, genial esto eso. que decís. Estas cosas que te planteas vos como espectadora, para nosotros es, por lo menos para mí, oro puro, digamos. Bueno, me siento a ver una obra que, porque, no sé, nosotros estamos formados como lectores, digo, nosotros, nosotras, hablo por mis compañeras, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando nos sentamos de eso que hablábamos al principio, ¿no? Vamos a ser espectadores, espectadoras, ¿qué vamos a mirar? Y es súper interesante esto, sentarnos de esa manera. Bueno, cuando yo empecé a ver teatro, era fundamentalmente una graduada de un profesorado de lengua y literatura, ¿no? Ustedes saben que yo soy graduada de Joaquín. O sea, Claro. mi primera formación es literaria. Entonces, ¿qué le pedía yo a la escena? Relato,
relato, dame relato. Bueno, la ficha me cayó después de bastante tiempo de estar mirando teatro, ¿eh? O sea, cuando vi una obra que se llama Los Mansos, de perdón, de Alejandro Tantanian, cuando vi esa obra, a mí, y esa obra también está en YouTube, se las súper recomiendo, Los Mansos. Hay dos de Tantanian, una que se llama Los Mansos y otra que se llama Los Sensuales. Miren qué hermoso título. Ujú. Cuando vi esa obra de Tantanian, Los Mansos, me cayó la ficha. O sea, fue una cosa como, wow. O sea, ya tengo que dejar de ver, digamos, de pedirle a la escena el relato, ¿no? O sea, es otra cosa, es otra cosa. Entonces, a partir de ahí hubo hasta, les diría que una experiencia sensorial que involucra ya justamente no solo la conciencia, ¿no? O sea, entran ahí en juego otras cuestiones que para mí son la verdadera experiencia del espectador, ¿no? La espectadora, que es esa posibilidad de detenerse, mirar y en esa detención intercambiar imágenes con la escena, ¿no? Activamente, ¿no? En ejercicio de una capacidad igualadora, ¿no? Que es la de asociar y disociar imágenes. O sea, hay una capacidad igualadora que es esa, ¿no? Por eso esto que digamos que es como mi trabajo complementario, que es la formación de espectadores o la gestión de públicos. Bueno, tiene que ver con que a mí particularmente me interesa esa condición, ¿no? La condición de tener, digamos, el reconocimiento de que todos tenemos esa capacidad igualadora de asociar y disociar imágenes, y que el teatro es una experiencia que la habilita y la profundiza, ¿no? La recurrencia. Tal cual, tal cual. Y por eso también, bueno, y sí, eso, ¿no? Donde el espectador cumple un rol fundamental y no es tomado como alguien a quien se le va a depositar una idea o se le va a Una depositar información, exactamente, una exactamente, bajada ¿no? de línea. Ujú, tal cual. Totalmente. Pero, digamos, eso no quiere decir, o sea, el teatro puede bajar línea, no es que hay que ir en contra de esa posibilidad, sino también concentrarse en ese otro aspecto que es muy interesante, ¿no? Cuando lo podemos sentirnos atravesados por eso. Aprovecho para hacerles otra recomendación. Desde hoy a la noche, el Cervantes, el canal de YouTube del Cervantes, tiene una obra de Veronese que se llama Los Corderos. También se las Ajá. recomiendo con la misma recomendación que hice antes. Sí, es una obra de una obra corta, potente. Mírenla tratando de prestar atención a estas tensiones entre la idea y la imagen, ¿no? Una familia disfuncional, algo que puede sonar a que, bueno, hay que dar contenido sobre eso. Bueno, cómo aparecen los cuerpos en la escena, cómo se relacionan entre ellos, cómo aparece el discurso, si aparece en un continuum, si aparece interrumpido. Bueno, ese tipo de, digamos, de observaciones que son interesantes. Esa obra, por ejemplo, la pusimos con marejadas en el auditorio de la Universidad de General Sarmiento hace unos años, eh, y fue una experiencia interesantísima, porque espectadores que no habían ido nunca al teatro, que habían ido muy poco, se encontraron con esa obra Y y, y quedar, la, y no, es que quedaron así o quedaron totalmente desconcertados, porque estaban, esto que les digo, estaban esperando que, que pasara algo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y es una obra que van a ver que, bueno, que tiene otro trabajo, ¿no? Del espacio. claro. Paula Luna me pregunta qué es Marejadas. Marejadas es un proyecto que tenemos en General Sarmiento con estudiantes y graduades de formación de espectadores y gestión de públicos. Y programamos obras en la universidad, en las salas teatrales de la universidad. Bueno, invito, Bueno, quedan unos minutos, invito a los oyentes sí, videntes, hablé mucho. si quieren preguntar algo, este es el momento. En el caso de que tenga que cortar, cortamos y después nos unimos otra vez para que quede prolijo y Como guardado. quieran, como A ver quieran. si... Yo estoy disponible para ustedes. A ver, yo siempre hago lío con esto y toco y después no veo nada. Bueno, ¿alguien está escribiendo algo o no?
Yo no Yo veo. acá no veo, ¿eh? Vi la pregunta de Paula, que ya se la contesté, de que Buenísimo. que es marejada, que lo dijimos al principio. Es hermoso, Dani dice Cardoso Dan. dice que es hermoso. Ay, qué linda, Dani. Vos hermosa, Dani, me acuerdo de vos. Bueno, la verdad es que la charla fue súper rica, Sandra. Nos vamos con un montón de elementos para seguir trabajando, para seguir pensando, tanto como espectadores, como docentes, como, bueno, así que estamos muy, muy, muy agradecidos. Dice Marejadas, tiene ofertas súper interesantes, dice Dani, sí. Muchas gracias, Sandra, un placer escucharte, dice Rocío Herrera, también compañera. Oh, sí. Bueno, yo lo que Eh, les propongo es que sigan a Marejadas en el Facebook o en el Instagram, Marejadas de Espectadores, ese es nuestro nombre. Síganlo, porque bueno, ahí en cualquiera de esos espacios aparecen promocionadas las actividades que hacemos. Y por otro lado, en cuanto haya novedades respecto de oferta para docentes en relación a los lenguajes artísticos, voy a informarles a través de este espacio específicamente para que, bueno, quienes estén interesados, sí, interesadas, se sumen. quedamos ahí a la expectativa. ¿Hay alguien preguntaba por plataforma de marejadas? Sí, marejadas de espectadores por No tenemos plataformas, tenemos dos, un Facebook y un Instagram. Buenísimo, Marejadas buenísimo. espectadores. Bueno, Sandra, te voy a despedir, te agradezco muchísimo, muchísimo, fue hermosa Gracias a la charla y ustedes. bueno, y Gracias a quedamos ustedes. ahí. Hermoso este proyecto. Gracias por este proyecto. Gracias por sostenerlo. Nada, eso. Gracias a ustedes. Bueno, sí, es hermoso, la verdad, es mucho trabajo, pero es hermoso, es súper gratificante. Aprendemos todos los días y ayudamos mucho a la gente que la está pasando mal, así que bueno, invitamos a quienes quieran colaborar. La cuenta de Mercado Pago abierta para recibirles. Así que bueno, bueno, Sandra, un beso enorme Beso y quedamos grande. expectantes a novedades, a las novedades. Bueno, muchas gracias. Un besito. Un beso Chau. grande. Chau, Saludos. chau. Saludos a todos los que hoy nos acompañaron y nos estamos viendo próximamente.